Buen día, profe. Antes que nada, sé que el viernes tienen segundo parcial Se los toman en paternal, ¿no? Si no me equivoco, ¿de otra materia o Sí, no? de Bien, IPC. bien. Nosotros vamos a tener el examen el martes siguiente, al mediodía, de vuelta. Yo después les paso bien el horario. En el mismo lugar que la otra vez. Ahora después les confirmo bien todo. Porque la idea es que usemos ese viernes los que estén como clase de repaso. Vamos a tratar de arrancar bien temprano para, para que lleguen a repasar un poquito antes del examen. La clase que viene nos va a estar quedando todo lo que es Corte Penal Internacional, los que son los core crimes o los crímenes fundamentales, que son los que interviene la Corte Penal Internacional. Y vamos a ver el tema juntas militares, lo que fue el juicio de las juntas. Eh, Hoy tenemos que ver dos cositas que habíamos hablado, que es el tema eh, funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para eso les pedí, ¿se acuerdan que lean estos dos fallos? Que los voy a tomar en el examen. eh, y que iban a hablar ustedes, principalmente. Así que vamos a empezar hablando con lo que es la función consultiva de la Corte. Y esto lo vieron, si lo leyeron, ¿en qué opinión consultiva? En Guatemala. Bien. Si bien se llama opinión consultiva de Guatemala, Guatemala pide, ¿es la que pide la opinión consultiva? No es la comisión. Es la comisión. Ahí, Brian, el problema de siempre, todos se confunden corte con comisión, yo qué sé, pero son dos órganos bastante diferentes. Es la comisión que le pide a la corte que haga una interpretación sobre un artículo o sobre la interpretación de parte de un artículo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué entonces se llama Guatemala la cuestión? Esto se los doy a título introductorio. ¿Se acuerdan que para llevar la cuestión de un país a la Corte Interamericana del Estado, qué tenía que hacer este país? Para llevar una cuestión precisamente de un país, ¿qué tenía que hacer el país para que la Corte pueda intervenir? Tenía que estar de acuerdo. Claro, tenía que dar permiso. Eh, Acá había una discusión muy grande. ¿Se acuerdan que, como les fui contando, la comisión ante cualquier indicio de una violación a los derechos humanos puede intervenir? Es decir, si ellos ven que se está por vulnerar el pacto, la comisión puede actuar, aun cuando no tenga ningún tipo de denuncias. Puede ir y ver si se están violando, hacer recomendaciones, e intentar que el Estado solucione las cosas, siendo esto antecedente que en caso de que haya un conflicto, la intervención de la comisión es importante si ella hizo recomendaciones o no. Bueno, en este caso, la comisión había detectado, si uno hace una lectura, se nota mucho que la comisión había detectado que Guatemala quería hacer una o quería establecer la pena de muerte en los casos de los crímenes comunes que están conexos con cuestiones políticas. A ver, uno tiene los crímenes políticos. ¿Qué es un crimen político? Aquel que es realizado o en ejercicio de una actividad política o por una persona política, ¿no? Se los digo así burdamente para no tener que entrar a fondo en la cuestión. Mientras que aquellos crímenes comunes
conexos con los políticos son los que se pueden dar como consecuencia de una situación política. Ejemplo, yo tengo una marcha de protesta y en esa marcha de protesta se incendia un lugar. ¿No? Están protestando y empiezan a tirar molotov, prenden fuego negocios, yo qué sé. Bueno, es sobre estos crímenes comunes que estaban vinculados con los políticos, sobre lo que Guatemala estaba pensando implementar la pena de muerte. Si ustedes leen nuestra constitución es muy similar. Nuestra constitución nacional solamente establecía originariamente que no habrá pena de muerte por crímenes políticos. Es lo mismo que pasaba en Guatemala. No decía nada de aquellos crímenes que tenían aquellos crímenes conexos con lo político. Guatemala entendía que podía aplicar esta pena de muerte porque cuando, esperen que voy a la convención, cuando había firmado el Pacto de San José de Costa Rica, había hecho una reserva ¿a qué artículo? Al 4.4. Al 4.4. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 4? ¿Alguien lo sabe? Vamos a leerlo. Acuérdense, el artículo 4.4 trata específicamente del derecho a la vida. El artículo 4 habla del derecho a la vida. Como Guatemala entendía que su constitución solamente le prohibía aplicar la pena de muerte a los crímenes políticos, al igual que lo establecía la nuestra, se había reservado este artículo. ¿Por qué? Porque este artículo dice que no se puede aplicar pena de muerte a los crímenes políticos ni a los crímenes comunes conexos con los políticos. ¿Se entiende la discusión? Entonces Guatemala, ante esta reserva, pensaba modificar su normativa y aplicar la pena de muerte a estos crímenes. La comisión le decía que no podía, Guatemala decía que sí podía, la comisión decía que no, Guatemala que sí, y la comisión, obviamente, como quiso llevar esta cuestión a la corte, pero Guatemala no otorgó su principio y su permiso, ¿no? Para llevar esta cuestión a la corte, lo que hace es preguntar qué, ¿saben? ¿Pregunta por Guatemala en algún momento la corte, la comisión? No, pregunta por un estado parte en general, digamos. Exactamente. Hace una pregunta, dos preguntas en abstracto, respecto de la pena de muerte. Estoy yendo a la opinión consultiva, si les leo exactamente las preguntas, porque no habla nunca de Guatemala. ¿Vieron que yo les dije quién puede solicitar la opinión consultiva de la Corte? Cualquier Estado miembro o la Comisión. Pero la Comisión, para llevar una cuestión a la Corte que tenga que ver con un Estado puntualmente, sin ser una demanda contra el Estado, obviamente necesita la conformidad del Estado. Bueno, acá no está. Entonces, hace dos preguntas muy abstractas. ¿Cuáles son estas preguntas? A ver quién las lee. ¿Alguien tiene ganas de leerlas? ¿Están buscándolas? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, básicamente las preguntas son las siguientes. ¿Puede un gobierno aplicar la pena de muerte a delitos para los cuales no estuviese contemplado dicha pena en su legislación interna al momento de entrar en vigor para ese Estado la Convención Americana de Derechos Humanos? Pregunta 1. Es decir, si al momento de entrar en ese Estado, de aplicarse para ese Estado la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, ese Estado no tenía la pena de muerte para un determinado delito, ¿se puede aplicar en ese momento? Pregunta 1. Pregunta 2, y específicamente es el tema Guatemala. ¿Puede un gobierno, sobre la base de una reserva hecha al momento de la ratificación al artículo 4, inciso 4 de la Convención, legislar con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención
imponiendo la pena de muerte a delitos que no tenían esa sanción cuando se efectuó la ratificación. Es decir, si yo hice una reserva al artículo 4.4, puedo, habiendo entrado en vigor el Pacto de San José de Costa Rica, establecer la pena de muerte para crímenes que en ese momento no lo tenían. Similar a precedentes, pero ya acá hablando específicamente de si hice una reserva. ¿Está? Son dos preguntas en abstracto. No nombramos a Guatemala. Obviamente Guatemala se dio por aludida, no reconoció la competencia de la Corte, diciendo, no, yo no di permiso para que intervenga la Corte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Corte dije, yo no estoy hablando de Guatemala, estoy hablando de una pregunta que me hace la Comisión. Están todos presentes, no hay que discutirse, ya intervinieron todos aquellos que tenían que intervenir. Voy a emitir una opinión consultiva. Como les dije el otro día, la opinión consultiva, si bien justamente es una respuesta a una pregunta, no es una sentencia en particular, como sabemos las sentencias tienen que cumplirse sí o sí, nuestra Corte Suprema y en general los estados entienden que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben seguirse. ¿Por qué? Porque son un precedente de cómo opina el máximo órgano que interviene respecto de derechos humanos, aunque sea en América. ¿Tá? Es la interpretación que se le debe dar a la normativa respecto a los derechos humanos. Con lo cual, si bien no hablamos de Guatemala, lo que diga la Corte, Guatemala debiera cumplirlo. Respecto a la primera pregunta, ¿puede un Estado ¿puede un Estado aplicar la pena de muerte a delitos que no tuviesen la pena de muerte al momento de entrar en vigencia el tratado? ¿Puede o no puede? No. Puede. No, no puede. ¿Por qué? Porque el tratado dice que una vez que, o sea, que un Estado no puede volver a la pena de muerte. Por ejemplo, si hay un Estado que no lo tiene, no lo puede aplicar después. O sea, no puede. Exactamente. El artículo 4, Avanza, van hacia atrás. artículo 4, inciso 2 dice, esta es la primera respuesta, en los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves. Incumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con la ley que establezca tal pena. Dictada con anterioridad a la comisión del delito, obviamente, lo mismo. Principio de legalidad. Tiene que haber una ley que establezca la pena de muerte que sea anterior a que yo cometa el delito, tiene que cumplirse con un procedimiento. Y esto es lo más importante en lo que va a esta cuestión. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se aplique actualmente. Si al momento de firmar el Pacto de San José de Costa Rica y entrar en vigencia el mismo, no existía la pena de muerte en el Estado, no puede haber pena de muerte. Si la había para determinados derechos, no puede haberlo para determinados delitos, debe ser para los delitos más graves y no puede haberla para nuevos delitos que no sean los contemplados ahí. ¿Se entiende? ¿O lo aclaro? ¿Se entiende? Creo que es bastante clara la respuesta. Punto 1. Primera respuesta es esa. Esto también les va a responder a ustedes cuando escuchen campañas políticas diciendo a los delincuentes pena de muerte. No, chicos, esto, desde que firmamos el Pacto de San José de Costa Rica, entre que entró en vigencia en nuestro país, no hay chance, olvídense, no se discute esto. ¿Está? Hagamos que las penas funcionen, hagamos que la cárcel sea para reeducar, hagamos lo que está pensado y que se haga bien. Tengamos un sistema judicial que funcione, etc. Podemos encontrar un montón de soluciones si hay voluntad de hacerlo. A la segunda pregunta, y acá me parece que es donde me da quizás un poquito más de miedo la respuesta de la Corte, aunque sea la primera respuesta de la Corte, que dice... ¿Puede un país, en base a una reserva hecha en el artículo 4.4,
establecer la pena de muerte para delitos que hasta ese momento no lo tenían? Acá es donde más miedo me da esta respuesta. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera respuesta de la Corte? Dice, no puede porque hizo una reserva al 4.4 y ¿qué tendría que haber hecho también? ¿Una reserva a cuál? ¿Y sería el 4.2? Eso es lo primero lo cual me da miedo, porque la Corte le está diciendo, si vos hubieses hecho una reserva, aparte del 4.4 a la del 4.2, esto podría haber funcionado. ¿Por qué? Porque te reservaste la parte que dice que tampoco se extenderá a delitos que hasta el momento no la tenían. Entonces, estaríamos anulando la respuesta que dio en la primera pregunta a la Corte, diciendo, mira, si hiciste una reserva a los 2 artículos, esto podría funcionar. Por suerte, en su respuesta la Corte, que para mí era innecesario esta parte, que es lo primero que dijo, que es que si se hubiese hecho una reserva funcionaba, la Corte termina dando, a mi entender, la respuesta más acorde, que dice que aún cuando hubiese hecho una reserva al 4.2 y al 4.4, esta reserva era válida o no era válida, chicos. Leyeron un poco, ¿eh? Miren que yo No, esto era lo... inválida. ¿Eh? Era inválida. Era inválida, pero ¿por qué era inválida? La Corte le dice justamente por qué yo no puedo hacer este tipo de reservas. Y la Corte se va a algo que hablamos la clase pasada, que es a la Convención de Viena sobre la interpretación de los tratados, que dice que yo no puedo hacer reservas sobre aquellos artículos que sean fundamentales o esenciales al contenido del tratado. Y digamos que uno de los principales derechos civiles es el derecho a la vida. Entonces yo no me puedo hacer una reserva respecto al derecho a la vida. Uno de los principales objetos del Pacto de San José de Costa Rica es si puede ser la abolición, que no es la abolición, pero la reducción y la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte. Entonces yo no me puedo reservar estos cosas. Eso es lo que le dice la Corte. Pero entonces la primera parte es contradictoria, la del fallo. Es que la primera parte que le dice la Corte es la que es la que te da miedo, porque le dice, si vos te hubieses hecho la reserva, podría haber andado. Aunque en realidad no te podrías haber reservado eso porque la Convención de la Convención de los Tratados, de interpretación de los Tratados de Viena, te dice que no te podés reservar artículos fundamentales. Igual no iba a caminar porque ya no podía hacer una reserva sobre un tratado ya firmado y ya entrado en vigencia, ¿no? Pero igual es peligroso porque estás marcando que si hay países que no entraron al Pacto de San José de Costa Rica, podrían entrar después haciendo reserva de estos tratados y aplicar la pena de muerte en sus estados. Lo salva con lo de la Convención de Viena, pero yo personalmente no hubiese dicho esta parte. Porque te deja como esta doble vara, diciéndote, si tú hubiese hecho las cosas podría haber funcionado, pero en realidad no hubiese funcionado, pero también, bueno, de última, después irás a discutir si la interpretación, si es un derecho fundamental para el tratado o no, si hace el objeto principal del tratado o no, y demás. Básicamente eso es una opinión consultiva. Es contestar a la consulta que le hace una de las partes o la comisión. Y acá es bastante claro, te dice, sí, por esto, no por esto, esto tiene que interpretarse de esta forma, esto tiene que interpretarse de esta otra. Guatemala, función consultiva de la Corte, entra en el examen. Léanlo. Veo que hubo muy poca lectura. Léanlo. La otra cuestión que teníamos nosotros era, ¿cuál? El caso Bulacio. Muy bien, el caso Bulacio.
¿Alguno se tomó la molestia de leer lo que yo les pedí que lean del fallo de Bulacio? Sí, la parte psicológica de la familia, ¿no? Sí. Primero vamos a contar un poquito qué fue lo que pasó. ¿Quién era Walter Bulacio? ¿Alguien sabe? Yo se los puse un poquito en autos el otro día, pero no sé, no creo que se acuerden mucho. Era un chico de ¿cuántos años? 17. 17 años. Estaba en las afueras de qué lugar? El estadio de Obras. Antes era muy habitual los recitales en el estadio de Obras, sigue estando. El estadio de Obras está en Libertador, casi Crisólogo Larralde. Núñez, muy cerca, a 10 cuadras de la cancha de River. Estaba en la puerta para entrar a un recital de Patricio Rey, su redondito de ricota, cuando, por aplicación de qué legislación, llega la policía. ¿Alguien sabe cómo se llamaba la ley por la que interviene la policía en este caso? De un edicto policial. Los edictos policiales son básicamente una herencia, o eran una herencia de la dictadura, donde era las autoridades de la policía que dictaban sus propias normas. Es decir, es como que creaban tipos penales, por decirlo de una manera, por normas propias y autorizaban a las fuerzas que estaban más abajo a actuar. Entonces, por ejemplo, podían detener personas en masa. Cuando había grupos muy grandes de personas, las detenían, se las llevaban a todas por averiguación de antecedentes, se las podían tener hasta 48 horas para saber quiénes eran, qué estaban haciendo. Pero a ver, lo de Obras fue en la puerta de un recital, pero después entraban a las discotecas, como se llamaban en esa época, y se llevaban a todo el mundo, ¿eh? Vamos, 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 los subían a todos al camión. Si quieren que vaya un poquito más para atrás, si vos tenías pelo largo, te cortaban el pelo, depende del caso, pasaban. Era una situación extrema de abuso policial. Eh, Me acuerdo que mi vieja, cuando yo andaba con el pelo medio largo, chico, me decía, mira, te va a agarrar la racia. Bueno, era eso, exactamente. Eran las racias policiales que llevaban a grupos grandes de personas detenidas sin necesidad de que estén haciendo disturbios, sin necesidad de nada. Decían, bueno, acá puede haber lío, me lo llevo. Veo quiénes son. Bueno, y entre este grupo de personas detienen a Walter, ¿no? Que como dijimos antes tenía 17 años. ¿Qué hay que hacer cuando detenemos una persona que es menor de edad? Avisar a los padres. A avisar a los padres. Perfecto. Supongamos que estamos averiguando si esta persona cometió un delito o quizás esta persona había cometido un delito. ¿Quién debía intervenir? El juez ¿Qué juez? de menores. Un juez de menores. Bien. ¿Dónde debía detenerse a una persona menor de edad? ¿Separada de quién al menos? Separada de los mayores. Bien. De todo lo que les dije hasta ahora, ¿algo de esto ocurrió en este caso? No, ¿Se avisó a los padres? no, ¿Se dio intervención al juez de menores? no. ¿Se los separó de los mayores? No, Bien. ¿Qué fue lo que presuntamente ocurrió no. cuando estaba detenido? Lo golpearon. Lo golpearon. Bien. ¿Cómo se enteran los padres que su hijo había sido detenido? ¿Cómo se enteró el amigo? Lo vio en el noticiero, que había entrado una persona, salió la cuestión de que un niño, que un pibe había entrado golpeado por la policía al Hospital Pirovano. Bien, cuando él está en el Hospital Pirovano le cuenta al médico que lo había golpeado la policía.
El médico obviamente ahí hace una denuncia, porque vamos a empezar a armar todo lo que pasó después. Bueno, ¿qué pasa con Walter después de todo esto? Fallece a causa de un traumatismo. Bien. Walter fallece por el golpe. Entonces acá tenemos una detención ilegal, falta de intervención después de menores, detención con mayores, abusos, golpes, etcétera, ¿no? Y obviamente fallecimiento posterior. Bien. ¿Qué es lo que debería... Un momento, ¿eh? ¿Qué es lo que debería haber pasado o qué es lo que debería haber hecho el Estado argentino ante una situación de esta? Estado argentino, estoy hablando principalmente en este caso de Poder Judicial y obviamente el apoyo del poder político a una familia que había perdido a un hijo menor por el actuar de la policía, ¿no? Que obviamente la policía responde al Poder Ejecutivo. ¿Qué debería haber hecho? A ver, brindado las garantías judiciales para que se esclarezca la situación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que empieza a pasar con el caso? ¿Tiene una pronta respuesta? Se empiezan a abrir causas por todos lados. Se da intervención al juez de menores, que abre la causa con el otro juez, que da la causa para el otro. Empiezan a patearse la cuestión, nadie la quería tener, por una cuestión que quemaba. Evidentemente, ustedes piensen en estos resabios de la dictadura. Este tipo Espósito, que era el comisario, se nota claramente que era un tipo con mucho poder. En esos momentos la policía tenía mucha información, ¿se ve? Y nadie quería agarrar la causa, la empiezan a pasar para un lado, para el otro, tenemos la denuncia por violencia del médico, la averiguación de causal de fallecimiento, los presuntos golpes, la detención ilegal, y todo empieza a ir para un lado y se lo patean y va y viene, y el tiempo empieza a pasar, ¿no? Hasta que en un momento, ¿vieron ustedes, vieron la película El Clan? ¿Alguno vio la película El Clan? La Sí, sí. historia de los Puch. Algo que, ¿qué pasó con el hijo mayor de ellos? ¿Fue preso o no fue preso? Maguila, Manila, no me acuerdo cómo se llamaba. No, creo no. ¿Por qué no fue preso? Porque él se escapa a Nueva Zelanda. Vuelve, pasados 12 años, solamente para firmar la prescripción de la causa. ¿Por qué? Porque los crímenes comunes son prescriptibles, es decir, pasado el tiempo, ya no se pueden juzgar. Y esto es lo que empezó a pasar con Bulacio. Se empezaron a caer todas las causas por prescripción, por el paso del tiempo. Quedando solamente pendiente la última causa, que era la que tenía que ver con la detención ilegal. Tengo un gato encima. Dale, gata. La detención ilegal y los apremios, ¿no? Por parte de Espósito. Era lo único que quedaba pendiente de ser juzgado. ¿Y qué había pasado con esto? Justamente se había elevado a instancia superior el pedido de prescripción de esta causa también. ¿Se acuerdan? Bueno, acá viene, todo esto se da en el marco del Quilombo 2001. Si no me equivoco, déjenme ver una cosa. Antes de esto no, esto se da en la... ¿Se acuerdan que yo no les decía que no sabía quién había sido el que llevaba? Bueno, esto empieza con De la Rúa, empieza durante el gobierno de De la Rúa, 24 de enero de 2001.
es el gobierno argentino el que presta conformidad para la intervención de la Corte. ¿Cómo es esto? ¿Cuáles eran los requisitos para yo poder llevar una cuestión de un ciudadano hasta la Corte? ¿Lo llevaba a través de quién? ¿Quién llevaba a un ciudadano a un país, o el caso de un ciudadano a un país, a la Corte Interamericana? ¿Se acuerdan? ¿Podía ir directamente el ciudadano? No, tenía que ir primero por la comisión. Bien, tenía que ir por la comisión. Es la comisión la que interviene acá y lleva la cuestión a la Corte. ¿Qué tenía que haber pasado? No tendría que haber transcurrido más de 3 meses desde que en el país yo ya no podía hacer más nada. O se había dictado sentencia definitiva o yo ya no podía hacer más nada. Bueno, en este caso no había sentencia definitiva sobre el último punto, que era el pedido de prescripción en cuanto a la última causa que tenía Expósito. Pero se estaba por definir. En primer lugar, esto. No podía hacer más nada en el país, la familia Bulacio ya no podía hacer más nada. ¿Acude a la comisión? Bien. En plazo, sí. Y la diferencia es que en este caso Argentina da la conformidad para que intervenga la Corte. Obviamente, primero hay una instancia conciliadora entre la familia y el país, a ver si llegan a algún acuerdo, pero yo creo que en este caso se buscaba intencionalmente que sea la Corte la que siente el precedente, porque era mucho más fuerte que llegue. A la familia no le interesaba acordar una situación patrimonial, no era la importancia respecto de esto, porque el país con la familia podía arreglar los daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, todo lo que ustedes quieran. Pero lo que tenía que haber era realmente un pronunciamiento respecto a la cuestión de fondo. Acuérdense, la Corte no podía juzgar, en este caso a Expósito, no juzga a personas, pero sí podía emitir una opinión sobre cómo se estaba juzgando. Sin juzgar podía dar cierto tipo de pautas. Y esto es lo que se buscaba. Se buscaba que sea la Corte la que le ponga las pilas al Poder Judicial del país. ¿Se entiende? Que los acomode y les diga, muchachos, están haciendo mal las cosas. Así se llega a la Corte. Obviamente la Corte lo primero que hace es dictar una medida cautelar diciéndole al Poder Judicial argentino, esperen, no saquen ninguna sentencia sobre este último pedido. Porque si sacaban una sentencia sobre este último pedido, lo que estamos definiendo acá no tiene mucho sentido. Vuelvo a decir, sin poder juzgar la Corte la cuestión de fondo, sin poder juzgar la Corte si Expósito es culpable o no es culpable, podía meterse con ciertas cuestiones. Bien. Ahora, fíjense en qué fecha fue lo de Bulacio. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo fallece él? ¿En qué año? El 91. Bien. Estamos El llegando a la 19 Corte. del 4/91. ¿Eh? Lo que digo, estamos llegando a la Corte. El fallo de la Corte es de 2003. O sea, la Corte Interamericana Sí. va a resolver esta cuestión 12 años después. La prescripción se da a los 12 años, por lo cual ya estaba en tiempo para que se dé la prescripción en el otro caso. Ahora sí, ¿quién me va a leer el informe de la psicóloga? Como para que ustedes se den cuenta el daño que puede hacer el Estado más allá del daño que ya se le había hecho a la familia con la pérdida de un hijo. Es decir, piensen que la familia había perdido un hijo. Yo les cuento, a ver, yo he perdido amigos y he visto lo que en el estado que quedan los padres es algo que no se reponen, es decir, no, en toda su vida se reponen. Pero bueno, a ver, si reciben apoyo, la pueden sobrellevar, que es muy distinto, ¿no? En este caso fue todo lo contrario. En este caso,
no la pudieron sobrellevar porque aquellos que lo tendrían que haber apoyado, que es el Estado, a través de darle una solución, encontrar a los culpables, etcétera, 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 lo único que hicieron fue entorpecer la cuestión, no darles garantías, pasarse la bola, no hacerse cargo de lo que había pasado y, es más, llevar a que las causas se mueran por el correr del tiempo. Bien, por este actuar del Estado es que me interesa que ustedes se den cuenta y lo van a ver explícitamente en el informe de la psicóloga. ¿Quién lo puede leer? Es el de Graciela Marisa Gilis. Y página 20 y algo creo que estaba, esperen. ¿Lo tenés ahí? ¿24? 24. Sí. Bien. Sí. 22. Bien, sí. Se refirió al impacto de los hechos de que fuera víctima Walter David Bulacio sobre el grupo familiar. La familia de Walter tenía, hasta el momento de los hechos, una estructura tradicional. La muerte de aquel produjo una ruptura que marcó un antes y un después en la forma de existencia de esta familia. Cuando alguien pierde al cónyuge, se lo llama viudo. A quien pierde un padre o una madre se lo nombra huérfano, pero no hay nombres en ninguna lengua para nominar a quien sufre la muerte de un hijo. Solo en hebreo hay un término que califica esa situación, que es chacol, cuya traducción más aproximada corresponde a la idea de abatimiento del alma. Esta sería la única nominación para un padre o una madre con respecto a la muerte de un hijo. Y esa es la dimensión catastrófica que adquirió la muerte de Walter David en sus padres. El duelo existe claramente en el caso de los padres respecto a la muerte de sus hijos, pero el componente de la intervención del Estado en este caso tuvo incidencia en el tipo de duelo y en la situación de la familia. Se supone que el Estado es un garante o bien un tercero de apelación en el contrato social entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Ante una intromisión de este se produce una afectación en la subjetividad de la familia, es decir, en su proyecto de vida y en definitiva en su pertenencia a ese espacio social, con los consecuentes daños psicológicos. Es por ello que solo el Estado puede devolverle la justicia a estos familiares y un lugar en la sociedad, dando respuesta a preguntas básicas que se formula cualquier familiar en un duelo normal, como por ejemplo, ¿cómo sucedió? ¿Quién fue el responsable? ¿En qué circunstancias ocurrió? De lo contrario, los familiares asumen una culpabilización acerca de la muerte del ser querido. Con respecto a la imagen de Walter David, la familia soportó además la sospecha de que por su condición de adolescente estuviera inmiscuido en alcoholismo, drogadicción o que tuviese conductas sexuales alteradas, imputaciones que fueron finalmente desvirtuadas. Según relato. ¿Qué? Momento. Queda claro, a ver, acá lo que dice la psicóloga es, el Estado está para dar la solución. En el caso de Bulacio, el Estado fue el culpable de todo lo que pasó después. Esto lo está diciendo la psicóloga. Obviamente, lo peor de todo es que cuando el Estado no te da la solución, vos te sentís responsable. Decís, ¿qué habré hecho mal yo para que mi hijo, cómo lo dejé ir a tal lugar? ¿Cómo yo tengo la responsabilidad? Yo me equivoqué. Y encima, cuando se lo ataca, en vez de defendérselo, diciendo, no, el pibe era un drogadicto, un borracho, conductas sexuales alteradas, es decir, barbaridades así, más frecuentes antes, por suerte, es difícil para la familia. Continúa, perdón. Dice, según relató la perito, en todos los miembros de la familia observó diferentes efectos, tanto en el cuerpo como en el psiquismo. A partir de 1996, al haberse obstaculizado la investigación de lo sucedido y no haberse emitido sentencia, todos los indicadores y signos que venían apareciendo en los miembros del grupo familiar crecieron de forma dramática y recrudecieron sus patologías. Además, la pérdida de sus trabajos obedeció a las condiciones subjetivas por las que estaban atravesando y el peso que significaba en su existencia. Bueno, ahora vamos a ver qué pasó con cada uno de los familiares de Bulacio o los más directos. Con respecto a Lorena Beatriz Bulacio, la hermana de Walter, señaló que ésta tenía 14 años al momento en que murió su hermano, 14 años. Al año siguiente, Lorena Beatriz presentó un cuadro grave de bulimia que la acompañó durante casi toda su adolescencia.
A partir de 1996, a los 19 años de edad, tuvo 2 intentos de suicidio con prolongados internamientos en centros neuropsiquiátricos. En las entrevistas que hizo Lorena Beatriz, esta manifestó que lo que le hacía vivir era que su madre no podía perder otro hijo. Era por el único motivo por el que vivía y a la vez temía que alguien muriera y por eso prefería morir ella. Miren cómo quedó la piba. Además, sus padres estaban tan deprimidos que cuando regresaban del trabajo, 14 años, chicos, cuando regresaba del trabajo, desde los 14 años, ¿no? Debía cuidarlos hasta el otro día en que volvieran a salir a trabajar y así cada día. En cuanto al padre, Lorena señaló que éste no podía tomar ninguna decisión en su vida, ni menos aún con respecto a sus 2 hermanitos, por lo cual también tuvo que cuidar a los 2 hermanitos. Para Lorena, Walter siempre fue una especie de modelo referente. Esto es terrible. La vida de Lorena es uno de los puntos más preocupantes en este momento, ya que es una mujer de 27 años que no ha podido salir de su casa, establecer una relación afectiva, estudiar, trabajar y se ha convertido en una especie de ama de llaves. Básicamente era ella, a partir de la muerte de Walter, se queda encerrada en la casa, recién sale en el año 2012, si no me equivoco, o 2012, 2013, que es cuando se sentencia a Espósito. Imagínense, chicos, desde los 14 años, desde el 2001 hasta el 2012 no salió a la calle, salió muy poco, ¿no? Por cuestiones muy puntuales, pero era la que cuidaba a la familia. Se convirtió en la que cuidaba a los hermanitos, en la que cuidaba al padre, en la que mantenía todo en orden y que no se moría para que los padres no perdiesen otro familiar, nada más, pero como no quería ver que nadie más se muriese, se moría ella, se quería morir ella, a ese nivel. Hermoso. El padre indicó que su fallecimiento coincidió 9 años después con el mes de la muerte de Walter. Durante ese periodo, escuchen, no sé si alguno tiene un poco de idea sobre, o si tiene conocidos o lo que sea, no espero que me lo cuenten, pero psicológicamente dicen que cuando uno intenta suicidarse, por decirlo de una manera, es muy complejo la cuestión del intento de suicidio, de la discusión de que si uno se quiere matar se mata, bueno, no importa, son barbaridades, pero básicamente el método empleado es proporcional con el sentimiento de culpa muchas veces que lo lleva a intentar este suicidio, ¿no? Sin ser un especialista, dicen, o he escuchado, o me han contado, como lo quieran decir, que esto tiene mucho que ver lo que yo quiero sufrir con lo mal que me siento. ¿Por qué es importante esto? Durante este periodo pasó por distintas facetas, como entrando y saliendo de cuadros depresivos, de los que hacía intentos por salir para seguir adelante con el pedido de justicia por la muerte de su hijo. Dejó de trabajar. A partir del 96 comenzó a tener periodos de depresión más prolongados. Perdió el trabajo, descuidó el aseo personal, se desinteresó por la vida. Tuvo 3 intentos de suicidio, uno de ellos ingiriendo vidrio molido. Finalmente murió de un infarto. Bueno, la que llevó toda la cuestión de Walter, la que movió la gente, la que organizó las marchas fue la abuela. Principalmente, la principal referente fue la abuela. Indicó que la señora fue participante muy activa de la demanda de justicia y verdad por la muerte de su nieto. Durante muchos periodos fue la cara pública de esta lucha, lo cual no fue suficiente para impedir que ciertos efectos sobre su cuerpo. A partir del 96, en el 96 es cuando se empiezan a caer las causas. Padeció 7 operaciones, sufrió hernia de hiato, cáncer de duodeno y metástasis en el estómago. Cualquier familia tiene expectativas sobre el futuro de sus miembros. En el caso de la abuela, esta tiene una extrema idealización con la figura de Walter.
Bueno, Walter, a ver quién lee Walter. Bueno, se los resumo, les resumo Walter si quieren. A lo que llega con Walter es que era un chico normal, es decir, un pibe de familia. No había nada raro, no había antecedentes de, obviamente, ocupar el lugar del primogénito. Al ser el primogénito era la figura que todos observaban, que todos seguían, sobre el que se aportaban generalmente la mayor cantidad de expectativas. Esto es un tema interno de cada familia, ¿no? Iba a estudiar abogacía. Hay un tema medio complejo que tiene que ver después con cuando se calculan los daños del Estado, pero esto no hace nada. Es decir, el pibe laburaba los fines de semana como cadi. ¿Saben lo que es un cadi? Si no lo saben, que la gran mayoría no lo saben, así que pueden preguntar. Es el que lleva los palos de golf, justamente. A nivel Walter es el que lleva los palos de golf, el que va y lleva los palitos de golf acompañando a los golfistas los fines de semana en este caso. Es decir, ya a nivel más profesional el caddy es el que lee la cancha, que le dice esto cae para allá, pero bueno, tienen un conocimiento de las canchas o trabajan especialmente con los golfistas. En este caso era un pibe que llevaba los palos, en ese momento creo que ganaba $50 por fin de semana, algo así, no me acuerdo cuál era el número, después está más adelante. No es lo importante, sí es importante después para el cálculo de gastos, o de daños, mejor dicho. Pero, a ver, no había nada, no había nada extraño, si lo quieren llamar a esta familia. El pibe no tenía, no era un pibe con vicios, que aunque los hubiese tenido, tampoco era justificativo para que lo muelan a palos, ¿se entiende? Y habla, a ver, lo que dice la psicóloga es que la familia tiene que cerrar esta cuestión para poder cerrar el duelo por el hijo, porque todavía no lo, por Walter, bueno, el hijo tampoco ya no le quedaban muchos parientes. A lo que vamos. Hay una parte que es muy importante en la sentencia. En cuanto al Estado, a ver, qué es lo que podrían haber acordado las partes sin llegar a la corte, le va a imponer una sentencia en dinero, como dijimos que al Estado se lo castiga solamente a través de el pago de una suma, que esto lo podrían haber arreglado tranquilamente antes, pero la idea era la segunda parte. En esta suma de dinero le van a pagar dos cosas, algo que se llama daño emergente y otra cosa que se llama lucro cesante. ¿Alguien tiene idea qué son la diferencia entre uno y el otro? No lo tienen por qué saber, pero en la carrera lo van a tener que saber. ¿Qué es el daño emergente? Básicamente, como para que ustedes se den cuenta, el daño emergente vendrían a ser los gastos que le acarrió a la familia todo el procedimiento o todo lo que fue consecuencia de la muerte de Walter. Es decir, desde el pago del sepelio, los traslados, los abogados, todo lo que se podía probar fehacientemente que fueron gastos que fueron consecuencia de la muerte de Walter. Esto hay que ponerle un número. Y por otro lado, el lucro cesante. Y acá es donde sí la situación de Walter. Lo que no pueden hacer los jueces es futurología, básicamente. Los jueces tienen que pararse en una situación fáctica, en una situación de hecho del momento y proyectarla conforme a determinadas reglas. Entonces, ¿cómo calculo yo el fallecimiento de una persona trabajadora? Voy a la expectativa de vida determinada por el promedio de vida de la población en ese grupo etario. Digo, esta persona va a vivir hasta tal edad y esta persona actualmente gana tanto dinero. Es una cuenta de proyectar lo que está ganando hasta el día de su muerte. El problema con Walter es que Walter era un pibe que iba a estudiar Derecho,
pero lo único que ganaba era su trabajo como cadi. Entonces, lo que se lleva como lucro cesante es lo que él hubiese seguido ganando como cadi hasta el día de su muerte. No importa, bueno, esto es el contenido económico de la pena. Lo más importante que termina diciendo la Corte, que esto es lo que más interesaba, creo yo, entiendan ustedes que después de todo lo que pasó, creo que lo que menos quería la familia era plata. La Corte termina diciendo que las garantías procesales son justamente para que no se violen derechos en el debido proceso. No son, como se utilizaron en este caso, herramientas para negar justamente el ejercicio de los derechos. Es decir, acá se metieron tantas trabas judiciales, porque obviamente los abogados de la otra parte se cansaron de meter trabas para mover los expedientes de una punta a la otra. Entonces le dice al Poder Judicial, ustedes, la garantía que le tienen que dar es a la familia y resolver la cuestión. Por lo cual, logran, gracias a este consejo de la Corte, logran tirar para atrás el pedido de prescripción de la última causa, siendo en definitiva, recién para el año 2013, si no me equivoco, condenado Espósito, el comisario. Creo que es una condena, no es una condena grande, porque le había quedado solamente la condena por, o el caso por la detención ilegal. Es la máxima condena que le pueden dar por la detención ilegal. Eso es a lo que llega. No, le dieron 3 años en suspenso. Claro, pero era lo máximo que le podían dar. ¿Tá? Pero aunque sea, a la familia le sirvió para cerrar, es decir, bueno, alguien fue culpable de algo. A ver, en ese momento era lo único que se podía hacer, porque el resto de las causas sí, ya habían fenecido, ya no había forma de revivirla. Era la única causa que había abierta y sobre la causa que había abierta lograron una condena. ¿Es suficiente? La hermana salió a hablar en ese momento diciendo, es algo, a nosotros algo nos hace sentir que justicia hubo. Más que eso la Corte ya no podía hacer en la situación que estábamos. Pero, a ver, a mí lo que me interesa yo cada vez que lo leo, les soy sincero, me cuesta leer porque es increíble lo que se puede lograr si el Estado no acompaña, ¿entienden? Si el Estado entorpece, si el Estado no colabora, si el Estado no garantiza. Es bastante duro, pero bueno, a ver, es para que ustedes entiendan lo que es esta intervención de la Corte en una situación muy puntual, donde se lleva un caso de particulares a través de la comisión. Este procedimiento también, sépanlo, que para que un particular llegue a la Corte, va a llegar solamente a través de la comisión. Es más, ustedes entran a la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pueden hacer denuncias desde un caso particular hasta denuncias por violación de los derechos humanos en general. Tienen ahí, entran y tienen el formulario directamente para que les llegue a la Corte y que la Corte intervenga. Bueno, para la clase que viene van a leer reglamento de la Corte, el Estatuto de Roma. No sé cómo está subiendo, cómo está subido en el coso. Acá está. Figura, si lo ven, no. Medidas provisorias no. Acá está. Nosotros lo tenemos como Corte Penal Internacional, le va a figurar como ley 26200 en el Drive. Lean también la ley de obediencia debida, que también está en el Drive. Y lo vamos a discutir la clase que viene. ¿Está? Y les voy a agregar algo más que se lo voy a mandar hoy no, mañana. Hoy tengo un día complicado.
para cerrar el tema entre mañana y lo que podamos ver el viernes antes de que ustedes se vayan a rendir, porque el viernes ¿a qué hora rinden? En mi caso, a las 11. Bueno, entonces, la idea es que el viernes que viene empezamos a las 9, cosa que si se tienen que ir a las 10, se puedan ir a las 10 para llegar a rendir. Si se tienen que ir antes, irán antes. Eh, la idea es que el martes veamos esto y el viernes hagamos un repaso y si nos quedó algo más lo tratemos así rápidamente. ¿Está bien? Bueno, ¿qué dudas tienen respecto de estos dos fallos? Profe, fecha del examen, ¿cuándo dijo, por favor? Martes siguiente, el martes 4. Después les paso sede y aula. La sede es la misma que la otra vez. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Bueno, buen fin de semana entonces. Hasta luego.